Su alabanza estará de continuo en nuestra boca. De la abundancia de nuestro amor por Él rebosa la alabanza en nuestros labios. Te adoramos, Señor Jesús. Estamos delante de ti en esta noche, en admiración y en contemplación de quien tú eres, de lo que has hecho, Señor, de lo bueno que has sido. Gracias, Señor Jesús. Ante el trono de mi Dios tengo un perfecto intercesor, un sacerdote todo amor, que siempre vive allí por mí. En sus manos mi nombre ve, escrito está en su corazón. Yo sé que siempre allí con Dios, para mí no hay acusación, para mí no hay acusación. Si soy tentado a desmayar, Satán me trae condenación. Miro hacia arriba, no veo allí quien mi pecado terminó, porque mi Salvador murió, mi alma de culpa libertó. Dios, que es el justo, lo aceptó. Lo miro a Él, me perdonó. Lo miro a Él, me perdonó. Míralo allí, resucitó. Cordero Santo, mi perfección, el que no cambia, el gran yo soy, el Rey de gloria, gracia fiel. Uno con Él no moriré, su sangre mi alma redimió. Mi vida está escondida en Él, Cristo mi Salvador y Dios. Cristo mi Salvador y Dios. Uno con Él no moriré, su sangre mi alma redimió. Mi vida está escondida en Él, Cristo mi Salvador y Dios. Cristo mi Salvador y Dios. Cristo mi Salvador y Dios. Adoramos, Cristo. Gracias, gracias. Dale gracias por su sangre un momento más. Gracias, Señor Jesús, porque por tu sangre podemos entrar a tu presencia. Por tu sangre tenemos entrada al trono de la gracia para el oportuno socorro en esta noche. Gracias, tu preciosa sangre, Señor Jesús. Por la sangre preciosa de tu santo Hijo Jesús, en amor y obediencia por mi fe a la cruz. Padre, vengo a tu trono, esperando en quietud que me muestres tu gloria, me alumbre tu luz y me alumbre tu luz.
estás sentado en alto sobre la humanidad. Desde tu trono sale toda autoridad para regir las naciones, para hacerlas temblar. Jehová Dios poderoso siempre reinará, Él siempre reinará. Ante tu santidad veo tu majestad, en esta intimidad mi vida cambiará. En tu trono de gracia hay plena libertad. En que encuentro contigo disfruto plena paz. En que encuentro contigo disfruto plena paz. Ángeles, principados y toda potestad ante ti se someten, Dios de majestad. Y todo el universo te adora sin cesar. La gloria de tu nombre, eterna santidad, eterna santidad. Ante tu santidad veo tu majestad, en esta intimidad mi vida cambiará. En tu trono de gracia hay plena libertad. En que encuentro contigo disfruto plena paz. En que encuentro contigo disfruto plena paz. Ante tu santidad veo tu majestad, en esta intimidad mi vida cambiará. En tu trono de gracia hay plena libertad. En que encuentro contigo disfruto plena paz. En que encuentro contigo disfruto plena paz. En que encuentro contigo disfruto plena paz. Gracias, Jesús. Gracias. Aleluya. 24 de mayo del 2020. Letra Naún Rosario. Música Juan Manuel Ospina. Empezando casi la pandemia. Ese cántico nos sostuvo enfocados en el trono de la gracia de Dios. En mi caso particular, no importa que la pandemia supuestamente está desapareciendo, yo seguiré enfocado en el trono de la gracia. Bendito el nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Santo el Señor. Me excusan si canto una canción más, pero B-flat, maravillosa gracia, vino Jesús a dar.
maravillosa gracia vino Jesús a dar. Más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas, clavadas en la cruz, en la maravillosa gracia de Jesús. Inefable en la divina gracia, es inmensurable cual la mar, como clara fuente, siempre suficiente a los pecadores rescatar. Perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Bien, lo subimos un tono más, ¿puedo? Maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma con plena salvación, gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz, en la maravillosa gracia de Jesús. Inefable la divina gracia, es inmensurable cual la mar, como clara fuente, siempre suficiente a los pecados rescatar. Perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré tu dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia que al perdido encontró, su poder que transforma lo hace hijo de Dios. Compró la paz y el cielo por la eternidad, en la maravillosa gracia de Jesús. Inefable la divina gracia, es inmensurable cual la mar, como cara fuente, siempre suficiente a los pecadores rescatar. Perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Alabaré su dulce. Otra vez. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Aleluya. Alabamos su dulce nombre. Alguien puede levantar las manos si quiere y alabe su dulce nombre. Alabe, dígale que usted le ama. Te amo, mi Dios. Te amo, mi Creador. Te amo, mi Redentor Jesús. Te amo, Espíritu Santo Consolador. Amo la iglesia de Jesús. Amo tu nombre. Abba Shalaba. Rebo Kotoroboshea. Kirabando Roboshelebe. Kirala Bebebe Kotoroba. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora mismo, todo enfermo se ha sanado por el poder de Dios, por la gracia de Dios. Todo endemoniado se ha hecho libre. Todo caído se levante. El que está débil se ha fortalecido. El que no conoce a Jesús, que Jesús se le revele. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Abre los cielos. Abre los cielos. Sobre mi vida. Sobre tu iglesia. Shalababa. Karababa Kotorobo. Glory to God. Glory to God. Glory, glory, glory.
glory, 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 glory. Porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por extienda las manos, bendígame rápidamente. Bendígame, por favor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te amamos. Aquí una iglesia que te ama. Aquí un pueblo sometido completamente a ti. Un pueblo que tiene fe y tiene esperanza. Un pueblo sencillo y humilde de corazón, que tú lo has traído a este lugar para que seamos la expresión de la novia de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, mis amigos y hermanos, tanto en Facebook como en YouTube, que son participantes de esta enseñanza. Estamos enseñando, o no enseñando, lo escribí hace quizás más de 18 años atrás, el libro La riqueza de su gracia, y los miércoles que estoy aquí lo he estado enseñando, y hoy nos toca el capítulo 5, el trono de la gracia. Esa fue la razón por la cual le pedí a Jessica y a Gabriel que cantaran esos dos cánticos que son muy significativos, porque hoy vamos a concentrarnos, a enfocarnos en el trono de la gracia. Yo no sé si aquí haya una persona más dependiente de la gracia de Dios y del sumo sacerdote que está sentado a la diestra del Padre que Nahum Rosario. Nunca se me ha subido a la cabeza de que yo sea algo especial. Soy un siervo de Dios, soy hermano de Jesús y amo a Dios con todo mi ser. Capítulo 5, el trono de la gracia. La Biblia dice que después de Jesús haber cumplido su misión en la tierra, fue ascendido al cielo, donde se sentó a la diestra de Dios. Y especialmente en esta Semana Mayor, como se le llamaba en Puerto Rico, Semana Santa, que estamos celebrando básicamente el sufrimiento de Jesús y su muerte en la cruz y su resurrección. Yo creo que es un buen tiempo para reflexionar sobre Jesús y su gracia. Se sentó a la diestra de Dios. Aunque la obra redentora de Jesús fue consumada con su muerte en la cruz y con su resurrección de los muertos, hay una obra muy importante que nuestro Señor continúa haciendo hoy en día. Y yo no sé de ustedes, esa es la obra que yo necesito. Porque en la cruz, que es siempre mi gloria, Él llevó mis pecados, mi enfermedad. Estoy con Él en lugares celestiales, pero cada día hay una batalla. Cada día necesito que Él, que está sentado en el trono, interceda por mí. Por lo tanto, en este capítulo me estoy refiriendo a su obra de intercesión a favor del creyente, sentado en el trono de gracia. En la cruz, Jesús fue el cordero sacrificado por nuestros pecados en el cielo. Hoy Él es el sumo sacerdote que se presenta por nosotros ante Dios. Cada día lo tengo a la mano derecha del Padre. Desgraciadamente a este aspecto de la obra de Jesús no se le ha dado la importancia que tiene. Es en este ministerio donde Jesús manifiesta su gracia
a nuestro favor en una forma tan eficiente como lo que hizo el día que nos salvó. Si el día que nos salvó su gracia estuvo presente, cada día necesitamos su gracia para poder vivir la vida que agrada a Dios. En un sentido, es esta faceta del ministerio de Jesús lo que asegura la permanencia de nuestra salvación. Sí que debe ser importante esto. Si algo asegura la permanencia de mi salvación, hay que estudiarlo. Hay una pregunta que hago: ¿qué sería de nosotros si no tuviéramos un santo sumo sacerdote como Jesús, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros las 24 horas del día? Mi querido amigo y hermano, te conviene creerlo y te conviene entenderlo y recibirlo y apropiártelo. Hay una tendencia que cada vez que hablamos del trono de la gracia solo se piensa en el perdón de pecados, y eso es muy limitante. Pero si estudiamos cuidadosamente este tema, que es lo que haremos en este capítulo, descubriremos que hay mucho más en juego en el ministerio de Jesús a la diestra del Padre. De acuerdo a la expresión de Hebreos, donde vamos a leer pronto, Jesús está ahora sentado en el trono de la gracia, y así se le llama. El trono de la gracia del nuevo pacto equivale al propiciatorio del viejo pacto. ¿A qué nos referimos en esto? En el lugar santísimo del tabernáculo de Moisés, que después se convirtió en el templo de Salomón, estaba lo que se conocía como el arca del pacto. Esa arca del pacto estaba cubierta por 2 querubines de gloria que se miraban unos a otros, y los dos encima del propiciatorio donde estaba el arca del pacto cubrían la santidad de Dios. El libro de los Hebreos nos dice al respecto, y vamos a leer Hebreos 9 del 3 al 7. Me gusta afirmar toda verdad con las Escrituras. Tras el segundo de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, está hablando del antiguo pacto, mis hijos, entre los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Lo hacían todos los días. Pero en la segunda parte, que se le llama el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, y esto una sola vez al año, para hacer expiación por los pecados del pueblo. Pero él no podía entrar sin sangre, porque esa sangre él primero la ofrecía por sí mismo como el sumo sacerdote, y después por los pecados de ignorancia del pueblo, de acuerdo a Hebreos 9, 3 al 7. Veamos esta arca, que se le llama el arca del pacto. A la tapa de la parte superior del arca se le llamaba el propiciatorio. En nuestro idioma español es una palabra que no es muy común, y permítame entonces tomar ayuda del idioma inglés, que usa la palabra mercy seat, que es asiento o silla de misericordia. La palabra propiciatorio es propiciar algo, hacer algo posible. Claro, sabemos que es la misericordia de Dios lo que hace todas las cosas posibles. En este asiento de misericordia, aquí era que cuando el sumo sacerdote de Israel entraba una vez al año, ponía la sangre del cordero que había sacrificado por el pueblo para el perdón de los pecados de todo el pueblo de Israel por un año. Sería propio decir que el propiciatorio o el asiento de misericordia era el trono de Dios en el arca del pacto, desde donde él le hablaba al pueblo de Israel y le perdonaba sus pecados. Cuando Dios recibía la sangre que expiaba, que hacía ofrenda para propiciar la salvación y la seguridad del pueblo de Israel, entonces Dios hablaba desde ese lugar y le perdonaba sus pecados.
Así que el viejo pacto también tenía un trono de la gracia. La gran desventaja era que solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, y siempre con la sangre de un cordero o un becerro. El perdón de toda una nación dependía del ministerio de un solo hombre. Sucede que el perdón de todo el mundo hoy en día también depende del ministerio de un solo hombre, que es todo Dios y todo hombre, se llama Jesucristo. Si su sacrificio no era aceptado por Dios, el primero que moría inmediatamente era el sacerdote, y había que hacer otro sacrificio. Interesante que cuando el sacerdote entraba en el lugar santísimo, él tenía unas campanillas en el ruedo. Nosotros le decimos en el ruedo de la túnica, y esas campanillas estaban sonando mientras él se estaba moviendo. Pero en el momento que había un silencio sepulcral y los sacerdotes que estaban afuera notaban que había un silencio, ellos dijeron: Jehová no aceptó el sacrificio del sumo sacerdote. Alguna mancha encontró o en el sacrificio o en el sumo sacerdote, porque ambas cosas tenían que estar limpias. Y en ese momento, pues, los sacerdotes que estaban afuera tenían un mecanismo, y era que usaban unos garfios que los metían por debajo de la cortina, y para tratar de pescar a ver dónde estaba, porque nadie podía entrar porque morían. Y entonces entraban ese garfio y lo movían hasta que lo agarraban y lo traían por debajo del velo del tabernáculo. Imagínese usted que usted fuera el próximo sumo sacerdote que le tocaría entrar el mismo día. Yo no sé si yo estaría dispuesto a hacerlo, menos en ese día. Wow, gloria a Dios que ya alguien entró por nosotros. Se llama Jesús. ¿Sabe qué es lo triste de la iglesia de Jesús? Que lo está tratando de hacer en su propia fuerza o con sus propios méritos. El perdón de toda una nación dependía del ministerio de un solo hombre. Si su sacrificio no era aceptado por Dios, moría inmediatamente y había que hacer otro sacrificio. Ahora, veamos la superioridad del nuevo pacto y su sumo sacerdote. Tenemos un nuevo pacto con un nuevo sacerdote, una nueva sangre que es superior, aleluya, un nuevo asiento de misericordia, una nueva arca del pacto. Vamos a Hebreos 7, 26, 28. Gloria a Dios a este escritor que Dios le reveló cómo conectar el antiguo pacto con el nuevo, y el único libro que hace eso es Hebreos. Por lo tanto, creo que fue San Pablo el que escribió el libro de Hebreos, tanto así que las versiones antiguas de la Biblia que yo veía cuando pequeñito decía Hebreos por el apóstol Pablo. Después algunos teólogos empezaron a hacer muchos exámenes arqueológicos y cuántas cosas, y llegaron a la conclusión que nadie sabe. Yo sé porque es el estilo de Pablo. Hay que ser un tonto, hay que ser un ignorante para no ver a Pablo. Ese es el estilo de Pablo, y nadie como él podía reconciliar el antiguo pacto con el nuevo. Vamos a ver qué nos dice Pablo en Hebreos 7, 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, diferente a los del antiguo pacto. Está hablando de Jesús. Y cómo él describe a Jesús: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hablando de Jesús, dice que no tiene necesidad, como aquellos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados, porque nunca cometió un pecado, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre. Diga, una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres,
Pero la palabra del juramento, posterior o después de la ley, constituye al Hijo, letra mayúscula, hecho perfecto para siempre. Ese es tu Señor. Ese es tu sumo sacerdote. Es el que está sentado en el trono. Al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios. Aleluya. Al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios. Sea la honra, la gloria, el poder, la alabanza por siempre. Sea la honra, la gloria, el poder, la alabanza por siempre. ¿Por qué lo canto sea la honra y no sea la gloria primero? Porque en Apocalipsis primero pusieron la honra hasta que a alguien se le ocurrió corregirlo. Aleluya. Ahora, los sacerdotes del Viejo Testamento tenían, gloria a Dios, que cada día ofrecer sacrificios por sus pecados antes de poder oficiar a favor de los pecados del pueblo. Pero como le dije antes en el párrafo anterior, en el nuevo pacto Jesús es el sumo sacerdote del santuario celestial, donde Él entró una vez para hacer expiación por los pecados de toda la humanidad. Una vez para siempre, ofreciéndose a Él mismo. Es por esta razón que el sacrificio de Cristo es perfecto, es suficiente y es eterno para resolver el problema del pecado del hombre para siempre. Wow. Ahora, en el antiguo pacto, cada vez que un israelita pecaba, tenía que llevar un animal para que por medio del derramamiento de la sangre él pudiera ser limpio y perdonado. Así que tanto el sacerdote como el penitente vivían en un círculo continuo de estar presentando ofrendas a Dios por sus pecados. Wow. Yo no sé si alguien aquí quedaría en la bancarrota con lo mucho que peca diariamente. Vamos a dejar eso quieto. Sigamos. En la nueva dispensación de la gracia tenemos un solo sacerdote y un solo sacrificio. Gracias, aleluya. No solo eso, sino que, como dije antes, el sacrificio y el sacerdote son la misma persona. Son la misma persona. El libro de Hebreos nos habla sobre la superioridad de este sumo sacerdote. Tanto que en un sentido Él se ofreció a sí mismo como ofrenda a Dios. Como Él era sumo sacerdote, Él podía ofrecerse, el único que podía ofrecerse como sumo sacerdote a Dios. Y podía ofrecerse Él mismo como el Cordero de Dios. Así que en Él tenemos el sumo sacerdote y el Cordero de Dios, cumpliéndose ambos tipos del Antiguo Testamento. Déjame enumerarte acerca de este tal sumo sacerdote que, como dice la Biblia, nos convenía y aún nos conviene. Algunas características del sacerdocio de Jesús. Hebreos 7:16 dice: constituido según el poder de una vida indestructible, es eterna su vida. Hebreos 7:21 dice: su sacerdocio fue juramentado por Dios. Aleluya. Aarón fue juramentado por Moisés, pero Jesús fue juramentado por Dios. Hebreos 7:24 dice que es un sacerdocio inmutable, que no cambia, es estable. Aleluya. Hebreos 7:26 dice que Él es santo, Él es sin mancha, Él es apartado de los pecadores, Él es hecho más sublime que los cielos. Y Hebreos 7:28 nos dice que Él es hecho perfecto para siempre. Este es mi sumo intercesor, mi sumo sacerdote. Aleluya. Quien se ganó el puesto, se ganó el cargo
por su obediencia a Dios. El hecho de que Jesús vivió una vida perfecta, haciendo la perfecta voluntad de su Padre, lo ha calificado para hacer tanto el sacrificio perfecto como el sacerdote perfecto. Ambas cosas eran requeridas. Lo mismo en el antiguo pacto. El cordero tenía que estar sin mancha, tenía que ser perfecto, y el sacerdote tenía que estar sin pecado para poder calificar. Ahora, la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario fue aceptada por el Padre como la única y eterna solución para nuestros pecados. No busca otra forma. No podemos olvidar a Jesús, que solamente algunos se acuerdan de él el Viernes Santos y después ya no piensan más en él por 364 días. Por eso nosotros tenemos que enfatizar la sangre, la cruz, la gracia, porque eso es lo que es el Evangelio. Ahora, lo glorioso del asunto que estamos tratando es que acabando Jesús de ser la víctima, llevó al cielo su propia sangre en su oficio de sumo sacerdote. Yo estoy pensando, ¿cómo se sentiría Jesús, gloria a Dios, cuando él toma esa sangre y la lleva y se la entrega al Padre? Lo cual yo creo que lo hizo después de la resurrección, cuando le dijo a María Magdalena: no me toques, porque aún no he ido a mi Padre y a tu Padre, a mi Dios y a tu Dios. Era que él tenía que llevar la sangre para untarla en el santuario celestial y para purificar los vasos del santuario celestial, como nos dice Hebreos. La palabra nos dice en Hebreos 9:12: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna salvación. Como les he dicho antes, hermanos, nunca el propósito de Dios fuera que tú la perdieras, porque nunca era el propósito de Dios que tú la ganaras. Tú no ganaste la salvación, tú recibiste la salvación. La recibiste por gracia, pero la mantienes por gracia. Y la gracia demanda siempre fe, humillación y obediencia a Dios. Wow. Ahora, veamos que el propósito de esta sangre es llevarnos a nosotros al trono. Antes que de la venida de Cristo, o antes de que uno muera, antes, ahora. Hebreos 10, 19 al 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, le está hablando en nuestro servicio ahora normal, lo que hacemos cuando cantamos, cuando oramos, cuando adoramos. No se quede en la tierra, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Interesante que el escritor le dice el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, y dice que el velo era su carne, y de su carne fue que salió la sangre. Y es en esa carne, por eso es que si alguno está en Cristo, a menos que estés en Cristo, tú no puedes subir, tú no puedes accesar esta gracia de salvación y redención. Tienes que entrar en Cristo. Es la sangre de un cordero sin mancha y contaminación, la cual fue puesta en el asiento de misericordia o en el propiciatorio del cielo, la que nos ha abierto un camino para llegar al trono de la gracia. No hay forma, y es mejor que ni lo intente, mi hermano, de llegar al trono de los favores si no es con la sangre preciosa de Jesús. Gracias por la sangre. Gracias por la sangre de Jesús. De gracias por la sangre. Agradezco, aleluya. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Mi vida es transformada cuando veo a Jesús colgado en una cruz, muriendo allí por mí.
cuando veo a Jesús colgado en una cruz, muriendo allí por mí. Y la sangre, un cordero sin mancha y contaminación, la cual fue puesta en el asiento de misericordia del cielo, la que nos ha abierto un camino para llegar al trono de la gracia. No hay forma, mi hermano, y no la busques, de llegar al trono de los favores, si no es con la sangre preciosa de Jesús. Oh, sangre de Cristo. Oh, sangre de Cristo. Oh, sangre de Cristo, que a mí me redimió. ¿Es cierto que no necesitamos de sacerdotes humanos para llegar a la presencia de Dios? Porque nosotros mismos somos sacerdotes del nuevo pacto de la gracia. Tenemos la gran ventaja que no tenemos que hacer ningún sacrificio, solamente creer que es la sangre de Jesús la que nos limpia de todo pecado. ¿Cómo es posible que un creyente que peca pueda presentarse a Dios para recibir perdón de sus pecados? Es una buena pregunta. ¿Por qué Dios no lo consume en el acto que se presenta ante Dios? Porque es pecador y Dios es totalmente santo. La respuesta está en el ministerio de intercesión de Jesús, lo que asegura que un creyente, aun un creyente que ha caído en pecado, no pierde su relación de hijo de Dios en la obra de intercesión de Jesús, que está orando por él. En tus momentos de mayor necedad tuya y mía, Él ha estado ahí. Él siempre ha estado ahí. Fuiste bueno para mí. Fuiste bueno para mí. Cuando te necesité, siempre estuviste ahí. Fuiste bueno para mí. Fuiste bueno para mí. Cuando más te necesité, siempre estuviste ahí. ¿Por qué razón? Porque Él es un sacerdote fiel. Jesús es un sacerdote fiel que se compadece de nuestras debilidades humanas. Y Él entiende aunque no aprueba. Él entiende aunque no aprueba. Cuando un creyente sincero cae en pecado, no tanto por rebelión, sino por ignorancia y a veces por falta de conocimiento. Pero aún en el caso de creyentes que se rebelan abiertamente, porque los hay, contra la voluntad de Dios, Jesús intercede por ellos para que procedan al arrepentimiento y no caigan de su relación con Dios. Jesús intercede, Jesús ora por ellos. Wow. Yo creo que nunca comprenderemos desde este lado del cielo el poder que hay en la sangre de Cristo. Es por esta razón que es muy peligroso delante de Dios hacer afrenta a la sangre que ha hecho tanto por nosotros. Lo que voy a decirte puede ser debatible y espero que lo medites. Y próximamente vamos a ver 1 Juan 1:9. Pero antes de eso, cuando llegamos al trono de la gracia, no lo hacemos buscando perdón. Tranquilo. Sino que vamos a recibir el perdón que ya Jesús nos dio. En sí, lo que Dios requiere de nosotros es que confesemos el pecado. O sea, lo admitamos sin defendernos e inmediatamente seremos perdonados. Quiero poder probar lo que he dicho con las palabras de la Biblia. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. Fíjense que no dice ahí si pedimos perdón por los pecados. Claro, yo pido perdón por los pecados, por si acaso. Yo quiero estar a la segura, lo más seguro posible. Pero lo que dijo Juan fue confesarlos. O sea, en el momento que tú aceptas tu pecado, básicamente le estás diciendo a Dios: tú estás correcto, yo estoy incorrecto. Yo soy culpable, así que confieso mi pecado, porque yo sé que tú eres fiel y justo. O sea, tú tienes que saber que Él es fiel y justo, y Él va a perdonar tus pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso, mis queridos hermanitos, si usted viene de un trasfondo religioso, sea de un lado o de otro lado, porque no voy a mencionar nombres de iglesias, si viene de un lado que te dicen que tienes que hacer esto y esto y esto y esto y todo esto para que el Señor te perdones, o si tienes que hacer aquello de que tienes que darte con látigos, o tienes que caminar o arrodillado a irle a besar el dedo grande a un santo o alguna cosa de esa, no es cierto. No está en la Biblia, con todo respeto. Y yo amo a mis hermanos de cualquier persuasión o a mis amigos, pero la verdad hay que decirla. Esa gente nunca tendrá paz. Una pregunta: cuando tú tratas ¿cómo es? De resolver tu problema de tu pecado con algo que tú haces, ¿cuándo tú sabes que es suficiente para agradar a Dios? Porque con lo imperfecto que tú y yo somos, y siempre lo seremos, ¿cómo es posible que podamos comprar el perdón de Dios? No hay forma, no hay forma. Llega un momento que simplemente nos tiramos a los pies de Jesús, nos tiramos ante Él y decimos: aquí estoy, Señor. Haz lo que quieras de mi Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor. Por eso, aleluya, hay un cántico que dice: tal como soy. O sea, ven tal como tú eres. Gloria a Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Él te va a perdonar. Aleluya. Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte también de maldad. Te perdona y te limpia. Con lo que acabo de decir, no he dicho que no le pidas perdón a Dios. No. Solamente que tu perdón está absolutamente asegurado en el trono de la gracia. Asegúrate. El trono, da gracia. Levanta la mano, da gracia. Dile: gracias, Señor. Gracias. Él en la cruz sea siempre mi gloria. Mi alma otra vez en la cruz. Pero dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande como esta? Nunca haga frente al Espíritu Santo. Nunca haga frente al Espíritu de gracia, hermano. Esta salvación costó a Dios. A Dios le costó todo. Le costó dar a su Hijo unigénito. A Jesús le costó todo. Ser el hombre más vilipendiado en ese tiempo de la historia, más burlado. Y Él no se rindió. Because He loves you, porque Él te ama. Y te sigue amando. Él no te ama menos hoy. Por lo tanto, ¿qué se requiere? Un corazón contrito y humillado. Nunca olvides que en el trono de la gracia hay uno sentado, quien no está buscando enviar al infierno las vidas que Él ha salvado por su gracia. Es más, no quiere enviar al infierno ni a los que no se han salvado. La provisión ha sido hecha para que si pecamos, acudamos rápidamente al trono de la gracia. No creas que allí vas a encontrar condenación y alguien que te va a señalar y a recriminar por lo que has hecho. Es tanto así que Jesús no te dice: es la segunda vez que vienes este mes y por lo mismo. En el cielo tú siempre eres un penitente de primera ocasión. No se te cuenta lo otro, porque el otro fue perdonado y está bajo la sangre. Y Jesús no viola el valor de su propia sangre.
No sé, no había cosa que más me molestaba a mí que cuando me habían castigado, me habían dado los azotes por una infracción hace 3 meses, y ahora cuando hice la infracción otra vez, entiende como niño que uno era, otra vez hacer lo mismo. Y yo dije, no, pero si ya que ellos me lo perdonaron. Jesús no es así. Diga gracias. Amén, amén. Bien, si hay algo que asegura mi salvación, si esto es así, ¿por qué? ¿Por qué? Correr de Dios. Cuando pecamos, en vez de correr hacia Él, Él siempre te está esperando con los brazos abiertos. Él murió con los brazos abiertos, pero aún Él te salva con los brazos abiertos, como el padre que esperaba al hijo pródigo. Si algo asegura mi salvación es esta gloriosa provisión que Dios ha hecho para sus hijos. Dios, que conoce nuestra humana condición, sabía desde antes de salvarte que por causa de tu humana debilidad habrían situaciones cuando le fallarías a Él y necesitarías su perdón. Ese es uno de los propósitos del trono de la gracia, aunque no es el único. En el trono de la gracia hay gracia para tu desgracia. El pecado siempre causa desgracia, pero por causa de la gracia de Dios en Jesucristo puedes recibir el perdón de todos tus pecados. Y todo esto, reitero, no me molesto en repetirlo, es posible por medio de la sangre de Jesucristo, la cual tiene el poder de redimirnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Como dije anteriormente, esa sangre ha sido depositada en el trono de la gracia, desde donde fluye hacia todo aquel que cree en la eficacia de la misma. Se ha hablado mucho del río de sangre que fluye desde la cruz, y eso es cierto. Es propio decir que también la sangre de Jesús fluye como un río desde el trono de la gracia, para beneficio de los hijos de Dios. Gracias a Dios por la sangre del pacto eterno. Diga aleluya. Ahora, vamos a ver que Hebreos 4, 15, 11 nos habla ahora de gracia para un socorro inmediato. Usa la palabra oportuno. Hay una gracia. O sea que si tú tienes prisa, Dios tiene más prisa que tú de bendecirte, de libertarte. En el verso 15 de Hebreos 4 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente, con denuedo, con confianza al trono de la gracia, no con alevosía, nunca, para alcanzar misericordia. Diga, para alcanzar misericordia. ¿Se da cuenta que primero alcanzo misericordia para hallar gracia? ¿Por qué en ese orden? Alcanzar misericordia es que Dios no me da lo que yo merezco, el castigo. Pero entonces cuando yo alcanzo misericordia por la sangre, alcanzo o hallo gracia ahora para ser exonerado. ¿Por qué gracia? Porque gracia es cuando Dios me da lo que yo no merezco. En misericordia Dios no me da lo que merezco: el infierno, el castigo. Pero ahora que estoy perdonado por la sangre, ahora recibo gracia. Y en la gracia Dios me da la bendición, me restaura todo lo que perdí, que yo nunca lo merezco y nunca podré pagar por ello. Esa es la razón por la cual, wow, este es Pablo, esto no es más nadie. Primero hay que alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No miren así cuando yo menciono tanto a Pablo. Hay alguien que me envió un testimonio que tuvo de algo así como una visión o algo donde él estaba orando y se vio en el Areópago allá en Atenas, donde Pablo iba y discutía. Y dice que oyó a Pablo que estaba hablando, pero él no lo veía. Pero cuando él llegó al Areópago, era yo quien estaba hablando. Se lo dejo a ustedes, ¿ok? Bien.
que nadie diga que Pablo reencarnó en mí, porque yo no creo en reencarnación. Pero yo creo en el espíritu de Pablo. Bien, mientras estudiaba estas escrituras, algún tiempo atrás descubrí algo que revolucionó completamente mi modo de pensar. Estos gloriosos versos de Hebreos 4, 15 al 16 han sido usados casi exclusivamente para asegurarle al creyente que si peca y se acerca al trono de la gracia, será perdonado. Amén. Aunque no pretendo negar que esto no sea cierto en lo absoluto, puedo asegurarte que el propósito inicial de estas escrituras es para evitar que pequemos. Ese es el propósito. Es muy cierto que son muchos los cristianos que solo llegan al trono de la gracia a soltar la carga de sus pecados. Dios me reveló que si estos mismos creyentes comprendieran que en el trono de la gracia hay una poderosa provisión para evitar que pequemos, ellos vivirían vidas santas y poderosas sin estar pecando continuamente. Estas escrituras nos presentan a un Jesús que se compadece de nuestras debilidades, y todos sabemos cuán propensos somos a caer en pecado, sea por debilidad o por ignorancia. Jesús no es ningún extraño a nuestra situación, porque Él también fue tentado en los días de su carne. No hubo una tentación humana a la cual Jesucristo no fue enfrentado por Satanás. Él sabe cómo ayudarte en la tentación, porque Él también fue tentado en todo. El creyente que va al trono de la gracia solo cuando ha pecado es porque nunca ha aprendido a tratar con la tentación. El mensaje que nos da el escritor a los hebreos es claro. Cada vez que eres tentado, corre hacia el trono de la gracia para recibir ayuda antes de pecar. Trágicamente, los maestros y predicadores han puesto más énfasis en el perdón de pecados que la victoria sobre el pecado. Ahora, una pregunta hizo el escritor de este libro: ¿por qué esperar a pecar para ir al trono de la gracia cuando podemos ir antes? Es una de las cosas más gloriosas que yo he escrito en este libro. Han sido muchas las ocasiones cuando este escritor ha sentido que le falta la fe y ha perdido la fuerza para resistir la tentación. He sido tentado aquí en esta vida, aleluya, y somos tentados hasta desmayar. Gloria a Dios, que le sirva un Cristo quien padeció siendo tentado, pero es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aquí no está hablando de pecadores, los que son simplemente por ser. Él no tienes que caer. Ese es el plan de esta, ese es el propósito de esta gracia. ¿Dónde está tu confianza? Una pregunta. La clave está en ser sinceros con nosotros mismos y con Dios. Admitamos la debilidad de nuestra naturaleza humana, no importa quién sea, y humillémonos ante Dios. No sigamos montados en una falsa espiritualidad y en una fe de fantasía que en muchas ocasiones no es otra cosa que orgullo y autosuficiencia. Mi confianza no está en mi propia santidad, en mi disciplina personal, en mi vida de oración o en mi dedicación al estudio bíblico. No está en eso. Y yo creo en santidad, y creo en disciplina, y creo en oración, y creo en dedicarme al estudio bíblico. Pero ahí no está mi confianza. Mi confianza siempre debe estar en aquel que está sentado en el trono de la gracia. Si me allego a Él en fe y le digo exactamente en qué área estoy siendo tentado y le pido su ayuda, háblale a Jesús. Háblale a Jesús. Si estás siendo tentado con una mujer, Señor, tú sabes que está linda, me gusta, pero Señor, a ti no te gusta. Ayúdame, y Él te ayuda. Y le pido su ayuda. Él me entiende, Él me extiende su misericordia y me da la gracia suficiente para recibir la ayuda en el momento. Este es uno de los secretos de la vida de victoria sobre el pecado, la victoria que fluye del trono de la gracia. La misma gracia que te salvó es la misma que te capacita para vivir en santidad y en separación del mundo. Afirmo una vez más que no le estoy restando importancia a la gracia en relación con el perdón de pecados en creyente. Tengo que ser sincero en decirte que Dios tiene un plan mejor para sus hijos que estar continuamente pecando y corriendo
hacia el trono de la gracia para recibir perdón. La prioridad de Dios es que mantengas la confianza de acudir continuamente al trono de la gracia para obtener la victoria que Jesús obtuvo sobre el pecado. Si Él venció siendo tentado, tú y yo también podemos hacerlo con la fuerza de su gracia. Veamos ahora el trono de la gracia como el trono de los regalos. No hay razón para que los creyentes vivan una vida de escasez y de miseria, tanto en lo natural como en lo espiritual, cuando hay tantas riquezas en gloria para aquellos que son hijos de Dios. El trono de la gracia no solo es el lugar donde acudimos para recibir socorro cuando somos tentados, o donde obtenemos el perdón de Dios por nuestros pecados. El trono de la gracia es el lugar de provisión de Dios para los que han sido redimidos por la sangre de Jesús. Podemos llamarle el trono de la gracia o el trono de los regalos. Es por medio de la gracia de Dios que somos herederos legales de todas las bendiciones del cielo. De acuerdo a la revelación de la palabra, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8:17. Esto no es algo que nosotros nos hemos ganado o podemos comprar. Esto viene como resultado de la salvación que obtuvimos en Cristo Jesús. La salvación es más que perdón de pecados y un boleto para llegar al cielo. Por medio de la salvación, Dios nos ha dado la provisión de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Cómo obtenemos todas estas bendiciones? ¿Por gracia o por las obras? Pablo nos da la respuesta a este interrogante en su carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 16. Y nos dice Pablo, por tanto es por fe para que sea por gracia. ¿Ok? Si es por fe, es por gracia. A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. O sea, para que las promesas de Dios sean firmes y cualquiera las pueda accesar, es solamente si es por fe, para que así sea por gracia. Ahora, no podemos comprar las promesas de Dios. Cometemos un gran error si creemos que podemos comprar las promesas de Dios por obras meritorias o por sacrificios personales. De la única forma que podemos recibir algo de Dios es por fe. En el momento que es por obra, deja de ser por fe. Por lo tanto, tiene que ser por gracia para que sea por fe. Como es por gracia, la promesa es firme para todos los que creen. Esto indica que nadie está en desventaja en relación con nadie. Si queremos recibir cualquier cosa de Dios, tenemos que hacerlo de la misma forma que recibimos la salvación, por fe en la gracia de Dios. Si Dios nos dio el mayor regalo, su Hijo, por fe, también nos dará todas las demás cosas en la misma forma. Esto es asegurado una y otra vez en las Escrituras. La Biblia dice muy claro en Romanos, gloria a Dios, 8:32, el que no escatimó, el que no reparó, el que no sacó cuentas en dar a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, mis hijos, ¿cómo no nos dará también con él todas las demás cosas? Otra versión de la Biblia nos dice, ¿cómo no nos dará todas las demás cosas de gratis? Freely. Deja que esto te cale bien profundo en tu corazón. El hecho de que Dios nos dio gratuitamente la bendición de la salvación nos asegura que no tenemos que comprar las demás bendiciones que Dios ha provisto para nosotros. Si no pagamos por lo mayor, ¿por qué insistir en pagar por lo menor? Cesa tus obras y entra en el reposo de la fe. ¿Por qué? Porque lo mejor del cielo te pertenece. Di conmigo, lo mejor del cielo me pertenece. Tengo buenas noticias para ti. Dios quiere inundar tu vida con lo mejor del cielo. Solo tienes que pedir con fe, sabiendo que el que está sentado en el trono pagó el precio máximo para que tú disfrutes la vida abundante, tanto ahora como en la eternidad. La sanidad, la prosperidad y cualquier cosa que tú necesites ya ha sido provista para ti. Acude al trono de la gracia con fe y denuedo y pídele al Padre todo lo que Jesús ya compró para ti. Contrario a la opinión religiosa, Dios, como un Padre bueno, te está esperando para bendecirte en una forma mucho más abundante aún de lo que tú puedas pedir o imaginar. Atrévete a pedir lo que es tuyo, de acuerdo a Efesios 3:20. Los creyentes que están viviendo una vida mediocre no han descubierto la riqueza de la gracia de Dios. La religión y la tradición les ha presentado un Dios que no es el Dios de la Biblia. Como Dios es un Padre bueno, se complace en regalarnos las mejores cosas del cielo. Jesús afirmó esto en Mateo 7:11 y este humilde predicador se lo ha dicho miles de veces ya en 9 años.
cuando Jesús dijo: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. La razón por la cual tú puedes pedir con confianza es porque es por gracia. ¿Cuándo fue la última vez que acudiste al trono de la gracia para pedirle algo a tu Padre Celestial? ¿Qué estás esperando? ¿Ser más santo o más perfecto o más profundo? Recuerda que Dios te bendice no a base de tu propia justicia, sino a base de la justicia de Jesús. Si no fuera así, no tendría necesidad de usar el nombre de Jesús en oración. Por eso solamente por el nombre de Jesús, porque no es una transacción de Jesús, no es tuya. Tú solamente tienes el derecho legal de usar el nombre. ¿Cuántos serán los miles de paquetes que hay en los cielos destinados para los hijos de Dios, los cuales nunca han sido reclamados por ellos? Acércate con confianza al trono de la gracia y recibirás de la abundancia de las riquezas de la gracia de Dios. Pueden ayudarme a cantar el trono. Al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios. Que está sentado en el trono y al Cordero de Dios. Otra vez. Oh. Sentado en el trono. Por siempre. Wow. Ahora sí. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Padre, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Siga adorando al Señor. Siga adorando a Dios. Gracias, Señor. Vamos a ver ahora el trono de la gracia como un lugar de intercesión. Vamos a 2 Corintios 5, 18 al 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es la expresa voluntad de Dios que como creyentes maduremos en nuestra vida espiritual y llegue el día que pasemos de un nivel espiritual a otro. Gracias a Dios por la provisión del trono de la gracia como un lugar para recibir el perdón de pecados, ser ayudados cuando somos tentados y recibir de Dios la herencia que Jesús compró para nosotros en la cruz del Calvario. No creo que dejaremos de hacer estas tres cosas, no importa el nivel espiritual que hayamos alcanzado. Pero debe llegar el momento cuando podemos llegar al trono de la gracia a favor de otros que no pueden ir o que no saben cómo hacerlo. Me estoy refiriendo en primer lugar a los pecadores que nunca han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Los creyentes somos responsables ante Dios de orar, interceder por los perdidos para que también ellos alcancen la misericordia de Dios. Aquí es que entra en función el ministerio de intercesión de los creyentes.
Solo creyentes fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza pueden desempeñar esta función. El trono de la gracia es el lugar a donde acudimos a Dios para interceder por la vida de los otros. ¿Por qué hacemos esto? Porque somos instrumentos de reconciliación, de poner en paz a Dios con los hombres y a los hombres con Dios. Los que hemos alcanzado gracia y misericordia, en ese trono tenemos la obligación espiritual de llevar a otros en oración a ese lugar. No hay forma que un pecador en rebelión a Dios pueda llegar por él mismo al lugar santísimo del cielo. Por eso es que Dios siempre anda buscando intercesores que sean instrumentos de reconciliación. ¿Qué mejor lugar para la reconciliación de los hombres con Dios que en el lugar donde está la sangre de Cristo? A cada creyente se le ha dado el ministerio de la reconciliación de acuerdo a la palabra. Esto indica que en oración podemos pararnos entre los hombres y Dios y pedirle a Dios que envíe el Espíritu Santo a cada pecador para que éste busque ser salvo por medio de la gracia de Dios. Cuando llegamos en oración al trono de la gracia, podemos recordarle a Dios la provisión de salvación que Él mismo ha hecho por medio de la sangre de su Hijo y apelar a su misericordia. Es por eso que el intercesor debe estar lleno de compasión de Jesús y no llegar a la presencia de Dios pidiendo juicio para nadie, sino pidiendo gracia y misericordia. Recuerda que el mismo Jesús que te extendió gracia y misericordia a ti quiere hacer lo mismo por todos los hombres. Trágicamente, esta es una de las actividades menos practicadas por los creyentes. No seamos egoístas en solo pensar en nosotros mismos cuando acudamos al trono de la gracia. Piensa en los millones de personas que andan perdidas sin fe y sin esperanza. Nunca sabemos cómo nuestras plegarias por ellos pueden alterar su destino eterno. Llevemos las cargas de los más débiles. Hay una tendencia en personas que son supuestamente maduras, la cual no es saludable y tampoco es bíblica. Siempre encontraremos en nuestro caminar cristiano personas que son más débiles y quizás menos espirituales que nosotros. Es también posible que haya algunos de nuestros hermanos en Cristo que estén envueltos en prácticas que son abiertamente pecaminosas o haciendo cosas que son cuestionables. ¿Cuál debe ser la reacción de los que creemos que somos maduros y espirituales? Gálatas 6:1 nos dice qué hacer. La Biblia no deja lugar a dudas de cuál debe ser nuestra reacción. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es interesante que después de Pablo darnos estas instrucciones para tratar con el cristiano débil o que ha caído en un pecado, añade: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Gálatas 1:2. Una de las formas de sobrellevar las cargas de otros creyentes es orando por ellos, sea para que se arrepientan de su pecado o para que sean fortalecidos en su vida espiritual después de un desastre espiritual. Aún con creyentes en el trono de la gracia hay recursos suficientes para ayudar a estas personas. Si la iglesia en general hiciera esto, serían muchas las vidas que pudieran ser restauradas y fortalecidas para que también ellos hagan lo mismo por otros en el futuro. Demos gracias por el trono de la gracia. Creo que es imposible vivir una vida espiritual victoriosa sin la revelación del trono de la gracia. No debemos dejar de pasar un día sin levantar nuestro corazón y manos al cielo y darle gracias a Dios por una provisión tan gloriosa como esta. Gracias, Señor, gracias por tu gracia, gracias por tu gracia, gracias, Señor, dale gracias. Aún la persona que se cree ser más espiritual o capacitada en el reino de Dios tiene que admitir que han llegado momentos a su vida cuando ha sentido que ya no puede más y está lista para enganchar los guantes. Yo he estado ahí. Recuerda que hay uno sentado en el trono. Hay uno. Esta iglesia está enfocada en Él, está en Jesús. Esta es una iglesia de Jesús, sentado en el trono, quien murió, resucitó y hoy vive por ti a la mano derecha del Padre, intercediendo por ti para que tu fe no falte. Aleluya. Dale fuerte. Aleluya. Estoy ya casi por concluir. He notado que una de las razones por la cual tantos creyentes son derrotados en su caminar cristiano es porque viven conscientes solamente del mundo natural, el mundo que ven.
Jesús dijo muy claro que en este mundo tendríamos aflicciones y persecuciones. Gloria a Dios que hay otro mundo donde están todas las respuestas a tus problemas e inquietudes. Es ahí a donde debes mirar cuando eres tentado o crees que ya no puedes más con la carga. Nunca fue el diseño de Dios que tú vivieras tu vida en la fuerza de la carne o en la habilidad de tu mente. Él quiere que vivas tu vida en una total dependencia a la vida de Jesús, que venció el pecado, venció la enfermedad, venció la muerte. La vida de resurrección del Señor Jesucristo, que celebraremos aquí el domingo que viene al comer la Santa Comunión. La receta para esta vida de victoria la encontramos en una de las cartas del apóstol Pablo. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahí está el trono. ¿Dónde está Cristo sentado? Está sentado en el trono de la gracia, que es el propiciatorio o asiento de misericordia del tabernáculo. La clave está en movernos al otro mundo, permitiendo que el Espíritu Santo nos descorra la cortina que esconde ese mundo y nos alleguemos al Señor Jesucristo para recibir su gracia y las muchas bendiciones que son nuestras por causa del derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. Gracias a Dios por el trono de la gracia. Si no fuera por tu amor, ¿dónde estaría yo? Si no fuera por tu gracia, nada podría yo hacer. Aleluya. Levanten las manos del mundo. Si no fuera por tu amor, ¿dónde estaría yo? Si no fuera por tu gracia, nada podría yo hacer. Si no fuera por tu amor, ¿dónde estaría yo? Si no fuera por tu gracia, nada podría yo hacer. Por el Cristo que ahora vive en mí, hacia una nueva vida. Solo por ahora vive en mí, hacia una nueva vida, y ahora soy feliz. Termino con el pensamiento al final del libro. Cada creyente tiene que hacer una decisión: o vive en el trono de la gracia, o existe en el hoyo de la desgracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pastor Luis, les amo.